Amados hermanos, Cristo y a su nombre gloria, gloria al Dios Todopoderoso. Los bendigo una vez más en el nombre de Jesús, esperando que estén bien en familia, que estén bien en todas las áreas de sus vidas. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes, como siempre, un tema de su palabra, un tema que enriquece, un tema que nos anima y que nos fortalece. Amén. Hoy es un tema que no pienso leer digamos mucho, ya que es un tema muy conocido, ya que es un tema que a través de los grandes testimonios, este es un tema de testimonio que está plasmado en la palabra de Dios, o sea que es un tema que es muy conocido, amén. Pero bueno, siempre la palabra de Dios, aún conozcamos el tema, siempre nos lleva a más, amén. Entonces quiero compartirles sobre este mensaje, espero que sea de gran bendiciones a sus vidas, porque para la mía es una gran bendición poder recibir de la bendita y santa palabra de Dios a través de este pasaje, amén. Este tema se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 37, del 19 en lo adelante, pero yo quiero compartirlo desde el 19, desde el 37 habla el tema, pero yo quiero compartirles desde el 19, amén. Yo le he dado un título, gloria a Dios, a este tema. Bendito y alabado sea el nombre del Rey de Reyes, del quien vive por los siglos de los siglos. Le he dado un título y es: en cuanto estés en la cisterna, no pierdas tu identidad. En cuanto estés en la cisterna, no pierdas tu identidad. Vamos a ver por qué este tema nos habla de que podemos perder la identidad. Amén. ¿A qué se refiere con que aunque estemos en la cisterna no perdamos nuestra identidad? Porque si vemos el pasaje que habla, se trata en Génesis 37, se trata de la historia de José. La historia de José es una historia muy conocida. Sabemos que José fue un hijo obediente a su padre Jacob, pero había, digamos, entre sus hermanos se había levantado una envidia. ¿Por qué? Porque José era un temeroso de Dios y un hombre que honraba a su padre con una buena actitud y conducta de hijo. Amén. Y hacía lo que era agradable a Dios y agradable a su padre. Pero eso trajo dificultad para compartir y convivir con sus hermanos. Amén. Trajo tanta dificultad que hubo, digamos, un plan macabro para hacerle daño a este joven, porque en ese tiempo ahí José estaba joven, pero había también junto a ese plan macabro, había algo que Dios estaba plasmando, que Dios tenía guardado, que Dios tenía apartado para José. Pero cuando llega ese momento a la vida de José, le estoy hablando del capítulo 37, pero me voy a enfocar desde el verso 19 para ver qué fue lo que pasó. Porque cuando a veces a tu vida llega alguna situación y quizás tú te sientes que estás pasando por un momento tan difícil que quizás puedes llegar a perder tu identidad. A perder tu identidad. ¿Cuál identidad? Quizás me puedes preguntar, ¿de qué identidad habla esta mujer? Pues estoy hablando de la identidad de ser hija o hijo de Dios. ¿Por qué vamos a ver este pasaje? En el verso 19 del capítulo 37 dice: y dije, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, y dijeron, y se dijeron uno a los otros: ahí viene el soñador. Ahora sí que le llegó su hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué termina su sueño. Cuando Rubén escuchó esto e intentó librarlo de las guerras de sus hermanos, así que le propuso: no lo matemos, no
derramemos sangre, arrojémoslo en esta cisterna en el desierto, pero no lo pongan a mano, no pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque en su intención era rescatar a José y volverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de manga larga, lo arrojaron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer y en eso al levantar la vista visualizaron a una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos que ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte. En vez de eliminarlo, vendámoslos a los ismaelitas. Al final de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y fue así, se llevaron a José a Egipto. Bueno, gloria a Dios. Vemos en este pasaje que José, primeramente, fue envidiado por sus hermanos. José era un chico, un niño que desde niño soñaba, y fue en ese tiempo que sus hermanos comenzaron a tener envidia porque soñaban y porque los sueños que él tenía eran sueños de lo alto, amén, eran sueños poderosos, eran sueños grandes, pero ellos se llenaron de envidia y comenzaron a planear contra él hasta llevarlo a la cisterna, hasta meterlo en la cisterna. Pero por eso les digo, en el pasaje que le he dado el nombre al título, dice: en cuanto estés en la cisterna, no pierdas tu identidad. ¿Por qué? Porque a José lo meten en la cisterna, amén. A José lo llevan, digamos, a querer acabar con su vida para que su padre no viera el ejemplo que había en él. Por eso el padre lo amaba tanto, por eso su padre Jacob lo amaba tanto, por eso Dios lo amaba tanto, porque había un ejemplo claro, había una identidad de hijo de Dios y había una identidad de hijo de Jacob. Pero a raíz de eso lo meten a la cisterna, pero después dicen: no, llevémoslo, vendámoslo, porque igual no dejemos que se muera, sino que aprovechemos y ganemos dinero con él. Pero vamos a ver vamos a mirar cuántas situaciones era la que estaba pasando José después de que es vendido a los madianitas. Vamos a ver cuántas circunstancias le tocaba pasar a ese joven hijo de Dios que obedecía a Dios, pero aún así le tocó pasar por momentos difíciles, hermanos. Ahora yo me hago una pregunta, la misma pregunta que quizás muchos se han hecho cuando han visto el pasaje de José. ¿Cuál es tu cisterna que estás viviendo en estos momentos? Estás dentro de una cisterna. Puede estar pasando muchas cosas en tu cisterna. Puede ser que estés totalmente abandonado, totalmente
totalmente esclavizado de algún trabajo, totalmente estés esclavizado a una situación que quieres quizás salir porque dice soy un hijo de Dios y soy una hija de Dios y mire lo que me está pasando y yo no quiero esto a mi vida. Pero cuando José estaba en esa cisterna, José lo que clamaba era Dios, José lo que oraba era Dios, José lo que sabía era que él era hijo de Dios y que Dios iba a tener misericordia para con él, que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a rescatar. Amén. Porque quizás estás pasando por esa cisterna de tu vida, donde quizás tu hogar está destruido, donde quizás tus hijos están en caminos de desobediencia, donde quizás no tienes un empleo, donde quizás no tienes un lugar donde quedarte, donde quizás no estás en tu propia tierra. Muchas cosas, pero si estás pasando por esa cisterna, déjame decirte que el Dios en el cual José creyó, el Dios en el cual José esperó, también hoy está contigo y conmigo. En medio de la cisterna había algo de José. Vamos a mirar cuánta situación le tocó pasar a José y por qué hay que tener la identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, para recibir y alcanzar cuán grande bendición. Amén. Porque José, vamos a mirar las características que le pasaron a José después de que es vendido a los madianitas por medio de sus hermanos. José pasó por la cisterna, pero José también le quitaron su identidad, tanto de ser hijo de Jacob, como que nadie sabía de a dónde era. A José lo llevaron lejos de su familia, lejos de su parentela, lejos de su tierra, pero aún ahí estaba José creyéndole a Dios. José no solo era que no tenía identidad, porque no tenía un documento donde decía este joven es hijo de Jacob. Él estaba totalmente indocumentado, estaba totalmente que no tenía una identidad ni siquiera que podía decir déjenme porque yo soy hijo de Jacob, él es mi padre y él va a venir a rescatarme. No tenía cómo mostrarlo. Amén. Pero tampoco tenía con él, no tenía, digamos, libertad, porque en medio de eso estaba cautivo por los madianitas. Amén. Pero tampoco tenía alimento digno. ¿Por qué? Porque ellos le negaban los alimentos. Amén. Pero tampoco tenía un techo digno. ¿Por qué? Porque cuando estaba en ese lugar ellos lo llevaban a donde ellos querían. Amén. ¿Van viendo cuántas características tenía José? Pero también tenía algo más, que José no tenía ni siquiera, un lugar para él decir, bueno, aquí me puedo quedar, porque lo llevaban de un lugar y lo llevaban al otro y luego lo metían, lo usaban como esclavo y luego lo volvían y lo metían y lo tenían totalmente aislado. Amén. Pero ahí es donde yo quiero el punto que el Espíritu Santo de Dios quiere que ustedes en este día o en esta tarde o donde quiera que estén cuando escuchen este mensaje puedan entender de qué es lo que Dios está hablando. Porque cuando José no tenía ninguna de esas características, no tenía identidad, no tenía un techo, no tenía alimento, no tenía ni siquiera una familia, una parentela, no tenía nada. José, pero no tenía nada para lo que el hombre esperaba. Amén. Pero tenía algo grande, aleluya, que tenía a Jehová de los ejércitos a su favor. Pero vamos a ver por qué tenía a Jehová de los ejércitos a su favor. Porque cuando José estuvo pasando por ese momento difícil, desde que José entra a la cisterna, desde que es vendido como esclavo, desde que José es humillado como esclavo, desde que José pasó toda esa circunstancia, hasta allí José no pierde su identidad de hijo de Dios y de conducta de un joven intachable. Porque cuando los madianitas le llevaban los alimentos, el pan y el agua, porque solo le daban pan y agua, y le decían que tenía que hacer y adorar y decir las cosas que ellos decían, él no recibía y prefería estar en ayuna, pero estaba clamando a Dios. José en todo momento oraba a Dios, en todo momento suplicaba a Dios. Y esa es la identidad que no debemos perder los hijos de Dios. Si vos estás pasando por un momento difícil, clama a Dios. Si estás pasando por un momento de angustia, busca a Dios.
Acércate a Dios, clámale a Él, está firme con Él. No pierdas tu identidad de cristiano ni de cristiana, porque los momentos difíciles no pueden dejar de que tú pierdas esa identidad, que eres un hijo de Dios. José tenía esa identidad en él, aunque él, para los hombres él era totalmente un extraño, un don nada, porque ni siquiera tenía un documento que podía decir yo soy hijo de Jacob, pero tenía el documento donde decía en su corazón: yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, al que alabo, al que me va a venir a sacar, al que me va a levantar. Amén. Después de ese pasaje, más adelante vemos cuando José es llevado a la cárcel, por algo que no había cometido, porque no quiso tener, digamos, lo que aquella mujer pretendía con él, y como él se resistió, aún así lo llevan a la cárcel, porque no quiso tener algo con la mujer de Potifar. ¿Está bien? Pero aún así, José, ¿qué hace? José sigue buscando a Dios, sigue buscando la presencia de Dios, sigue clamando a Dios y sigue esperando y sigue con su identidad, porque José no mintió, porque José quizás había podido aprovecharse de esa mujer, porque así yo voy a tener la victoria, porque así yo voy a salir de esta circunstancia, porque así yo voy a tener un nombre, porque así yo voy a tener una identidad. José no se vendió, José no se entregó al pecado, amén. No se entregó al pecado, amén. Aunque estaba pasando por momentos difíciles, él siguió con su identidad de hijo de Dios y no hizo lo que aquella mujer pretendía que él hiciera, y aún así guardó silencio, se fue, lo detuvieron, lo metieron preso, y aún así seguía siendo José con identidad de hijo de Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas. Porque cuando te meten a la cisterna, los problemas te meten a la cisterna, los problemas te roban, te pueden llegar a robar la identidad de hijo de Dios, te pueden llegar a robar la identidad de hija de Dios, te pueden llegar los problemas a robar tu identidad, y tienes que tener cuidado de que tu identidad de hijo de Dios no se vea comprometido. ¿Por qué? Porque te dejan llevar en el momento que estás pasando la dificultad, que estás en la cisterna, que estás en el problema, que estás en la angustia, que estás en el desespero, que estás en el dolor, que estás en todas esas cosas, porque José nos demuestra a través de su palabra, a través del pasaje, que José pudo tener la identidad. Nosotros también la podemos tener, amén. Nosotros también tenemos que tener esa identidad, no pase lo que pase. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo voy a alabar a Dios, yo voy a estar firme con mi Señor, así sea que esté metido en la cisterna, así sea que el problema no le vea la salida, pero yo sé en quién he creído. Y José, el hombre, el joven que fue totalmente abandonado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, humillado por los madianitas, que lo llevaron a ser esclavo, y aún así Dios le dio la victoria, Dios lo puso en alto, Dios lo puso a gobernar a Egipto, Dios lo levantó, pero fue porque él en ningún momento perdió su identidad. Gloria a Dios. Eso le dio la victoria, porque él no perdió su identidad. Y a eso tenemos que llegar nosotros, a no perder la identidad de hijo y de hija de Dios. Que los momentos difíciles no sean para decir yo ya no quiero más nada con Dios, yo ya no sé, Él me dejó, Él me abandonó, Él hizo esto, Él hizo aquello, Él no me escucha, Él no sé cuándo. José no se puso a decir esas cosas. José lo que hacía era de día, de noche, en todo momento diciendo: Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú eres mi redentor, yo sé que tú eres mi ayudador, yo sé que aunque mis hermanos tengan envidia, yo sé que aunque mis hermanos hayan hecho lo malo, pero yo sé en quién he creído y tú me vas a sacar de aquí en victoria, porque yo no he cometido nada contra esa mujer, porque yo no he sido un hombre abusivo, porque yo espero en ti, Señor. Y ahí es donde Dios dice: te voy a levantar y te voy a bendecir y te voy a colocar en alto, porque en ningún momento, ni cuando estuviste en la cisterna, te olvidaste de tener la identidad de que eres mi hijo y que yo soy tu padre. Amén. Eso es la diferencia, gloria a Dios. Eso es la diferencia, gloria al Señor. Eso es la diferencia, aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es maravilloso.
Les bendigo con esta palabra, espero que sea de gran bendición a su vida y que no perdamos nuestra identidad como hijos de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es maravilloso y porque Dios es poderoso y porque eso nos hace diferente. Tener la identidad de hijo de Dios y de hija de Dios no importa por lo que tú pases, amén. Les bendigo una vez más rica y abundantemente en el amor de Cristo, los amo y como siempre, por favor, compartan estos mensajes para que otros también se puedan levantar y reconocer que tenemos identidad como hijos de Dios, amén. Los quiero mucho, un beso y un fuerte abrazo. Chao.